Hola mis queridos y mis queridas Piscis, bienvenidos y bienvenidos a estos mensajes especiales para ti. Vamos a orar el día de hoy por todas aquellas personas que tienen deudas económicas, para que el universo les provea lo suficiente y muchísimo más para que puedan no solamente pagar las deudas, sino tener una vida digna y también tener viajes, tener lujos, tener lo mejor que el universo les pueda dar. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Piscis. Bueno, vamos a ver primero un mensaje especial para ti en el día de hoy de parte del Arcángel Ariel. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video, actives la campanita y comentes aquello que resuena o no resuena contigo. Y me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. No seas tan precavido con tus finanzas personales. Solo se requieren buenas decisiones. No hay que ser tampoco obsesivo con una cosa o con la otra. Es momento en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes. Qué mensaje tan bonito, ¿cierto, mi querido y mi querida Piscis? Vamos a hablar ahora con las parejitas, luego con mis solteritos y después unas cartitas para la economía. Quiero que pienses ya mismo tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas en este día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial en este preciso instante. Es una persona de un carácter bastante fuerte, ¿cierto? Es una persona que la verdad es bastante celosa contigo o celoso contigo. Y diría yo que de alguna otra manera sus sentimientos tú los has visto que es un apego no como tan normal, lo has visto tú. Y de cierta manera esto a ti te ha preocupado, te ha molestado. Y realmente es así. Es una persona que no es mala persona, te quiere realmente, pero tiene muchas heridas de su infancia, heridas de abandono. Aparte de eso, si tú te has dado cuenta, las relaciones anteriores de esta persona también han sido así, ¿no? Como que lo han abandonado o lo han engañado. Ha sido una persona que ha sufrido bastante por esta situación y cada vez que tiene una relación y termina con ella, bueno, reafirma más como que estos miedos, estos temores de esta persona. Sería buena idea si tú lo quieres hacer, si tu persona te lo permite, que él o ella busquen sanar esta situación para ponerle un fin a este ciclo de relaciones fallidas, de relaciones tan dolorosas donde el abandono o el terminar con una persona significa casi que medio la muerte para esta persona. Es alguien que tal vez está muy listo, muy lista para recibir esta ayuda. Si toma la decisión esa persona de hacerlo, tú lo puedes o la puedes acompañar, pero no hacerte cargo, ¿listo? Es una persona que no tiene la culpa de lo que, de comportarse de esa manera, pero sí tiene la responsabilidad en el momento en que caiga en cuenta de cuál es la situación, el por qué sus relaciones son así hasta el momento. Es su responsabilidad buscar la ayuda y no cargar a otras personas con ese tipo de situaciones. Vamos a ver ahora qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano. Bueno, primero vamos a ver qué espera de ti, ¿no? Tu persona especial. Bueno, aquí ya quedó qué espera de ti. Espera que tú seas la fuerza, el equilibrio. Si es una persona que realmente quisiera hacer las cosas bien de aquí en adelante y lo que piensa de ti, que tú eres algo nuevo y diferente en su vida, que llegó como para sacarlo o sacarla de esta situación. Bueno, tú le puedes ayudar, ¿no? Pero tienes que hacerle caer en cuenta que tú no eres la solución a sus problemas, no. Los problemas que él o ella tiene que resolverlo él mismo, ella misma. Tú lo puedes acompañar a este personaje, pero no hacerte cargo de las situaciones de esta persona. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que las cosas tienden a seguir de la misma manera.
y la relación a seguirse deteriorando y tiende al fracaso. Bueno, cuando salen estas cosas negativas, es un anuncio para que las cosas cambien. No es para quedarse esperando a darme la razón en esta situación, sino para que tomen acción ya mismo. Esto es una situación que viene, diría yo, incluso de generaciones pasadas de esta persona. Parece que la familia de él o de ella también tienen este tipo de relaciones fallidas, y como que no quieren caer en cuenta esa situación. ¿Listo? Tiende sí al distanciamiento de la relación de ustedes, pero se anuncia así de esa manera para que se actúe ya mismo. Tampoco te digo que es que te tengas que cargar al 100% con la persona y luchar hasta el final, hasta tratar de convencerla. No, o sea, nadie convence a nadie. Es la persona que mira, ve, escucha tal vez un consejo y toma la decisión de hacer cambios en la vida, no solamente en cuestiones de relaciones, sino en su vida en general. ¿Qué consejos te dan tus guías espirituales? Bueno, que seas tú la persona en llevar luz y sabiduría a esta relación, pero que también preserves la paz y la sabiduría de tu propio ser, de tu propia vida. Puedes ayudar a tu persona especial en su dificultad de este momento, pero tampoco te puedes convertir en un mártir para él o para ella. Te puedes dejar arrastrar por ese tipo de situaciones. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video para tu relación, puedes escribir: mi pareja y yo sanamos y avanzamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dice en este momento. Bueno, te hablan acerca de momentos, necesitas tranquilidad, necesitas paz y necesitas como que hacerle un freno, darte un break en estos días porque te siento muy cansado, muy cansada de la actividad laboral especialmente. Y esto se te está convirtiendo no a ti en un proyecto de vida, sino que en una carga. Entonces, en lo posible, date un break, ya sea de días, de horas. A diario es necesario descansar de la jornada al menos una hora o un par de horas, como legalmente está establecido. Por alguna razón está establecido que sean 2 horas, más o menos, para que puedas ir a tomar algo y a distraerte un rato, ¿no? Si tal vez eres trabajador o trabajadora independiente y no te das estos espacios, es momento de que te los des. Y cuando termines tu labor diaria, deja el trabajo allá en la oficina y no te lo lleves para tu casa. El consejo de tus ángeles y arcángeles: que cuides tu equilibrio mental precisamente. Bueno, no puede ser tu vida 100% trabajo. También hay otras cosas que necesitan tu atención, tu vida personal, tu familia, tú mismo especialmente necesitas más atención en estos días. Con respecto al dinero, me dicen las cartas en este día de hoy, bueno, vas a recibir el reconocimiento de personas de más jerarquía que tú, personas que están viendo tu esfuerzo, tu trabajo, y que también, inclusive también te van a hablar de lo que te estaba diciendo, ¿no? Acerca de el descanso que tú necesitas, que tú quieres. Si tal vez estás en algún tipo de embrollo económico, o alguien va a querer como que aprovecharse de tu buen corazón o de tu no sé, de tu voluntad, de tu buena voluntad, analízalo muy bien y date cuenta de que por ahí no es momento de servir de fiador o de fiadora o de prestarte para cuestiones económicas con alguien. Vas a recibir una luz como un anuncio. Podría ser esto que te estoy diciendo ahora, o tal vez algo que tú veas en eso económico que te piensan involucrar. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, esta es la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.